una muestra. Y van a ver que esta es una microscopía de barrido, ¿sí? Pero que usa una sonda, ¿sí? Scanning Probe Microscopies. Eh, y van a ver que realmente, mm, igual que en microscopía electrónica, si se hace en un detector la interpretación de la señal, sí, que viene de la interacción con la superficie. En microscopía electrónica, digamos que para la parte de transmisión, sí, se detectaban los electrones transmitidos. ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Sí, profe. Sí, Bien, profe. excelente, gracias. Eh, y para la parte de barrido, ¿sí? Era posible eh, analizar algunos tipos de electrones que provenían de la interacción con el haz primario, ¿no? Entonces había algunos que rebotaban, esos eran los retrodispersados, había otros que salían de la parte interna, ¿sí? Eran los secundarios, y había otros que tenían que ver con las transiciones internas, que era la espectroscopía en energía dispersiva y rayos X, ¿sí? Entonces había tres tipos de señales que se podía tomar. Un segundito que tengo un problemita con un cartel acá. Bien. Entonces, de nuevo, esta microscopía de barrido por sondas nos va a permitir tener una interpretación de una interacción que tiene una sonda con esa superficie, ¿sí? Y se obtiene imágenes también a escala nanométrica, ¿sí? Se necesita que esa sonda sea una punta aguda, ¿sí? Que esté a cierta distancia de la superficie, y eso después se reconstruye como un mapeo tridimensional a nivel a veces atómico y microscópico, ¿sí? Bueno, el principio de funcionamiento del primer tipo de microscopio o de microscopía que vamos a ver ya estaba descubierta hace mucho tiempo. Incluso hay una técnica de análisis de emisión bajo una gran diferencia potencial que sufren las puntas, que nos da un mapeo de la densidad electrónica, ¿sí? O sea que prácticamente estamos a nivel atómico, usando este principio de efecto túnel, ¿sí? Pero este barrido a nivel, este scanning a nivel microscópico solo ha sido posible con el advenimiento de la tecnología de los piezoeléctricos, ¿sí? Bueno, hay materiales que son piezoeléctricos, ¿sí? Si no saben qué es un piezoeléctrico es un material que la distorsión de su celda unidad produce una diferencia potencial o viceversa. Este, la aplicación de una diferencia de potencial produce la distorsión de la celda unidad en el cristal a nivel atómico, y eso se traduce a que se pueda mover distancias nanométricas y subnanométricas esta punta o probe, ¿sí? Dentro de la familia más común, ¿sí? De esta técnica está la de efecto túnel, scanning tunneling, o la de atomic force, ¿sí? La de fuerzas atómicas, ¿sí? Y sirve para analizar muestras conductoras, ¿sí? Que uno ve que la de barrido necesita la medición de la corriente, entonces va a estar principalmente dedicada a muestras conductoras, y la de fuerzas atómicas no hace falta que sean conductoras porque se miden otro tipo de interacciones como son las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y en ese caso no se necesita que sean conductores, ¿sí? Y bueno, la importancia de esta microscopía es que es de una manera relativamente sencilla, incluso sin la necesidad de utilizar vacío de alto vacío como eran las microscopías electrónicas que vimos en la clase pasada, permiten tener detalles a nivel atómico y molecular. Cerca de esta década, ¿sí? Surge la nanociencia y la nanotecnología, y es ahí donde
hay una emergencia de obtener imágenes a nivel nanoscópico, ¿sí? Entonces, simplemente con una introducción, o sea, nosotros, por ejemplo, al nivel de dispositivos, estamos hace unos, perdón, alrededor de esta década en esta escala, ¿sí? Del orden de los milímetros, por ejemplo, o sea, no se podían miniaturizar más los dispositivos o los circuitos para los dispositivos electrónicos. Entonces, hay un enfoque que es el ir de top down, se llama, desde arriba hacia abajo, en tratar de miniaturizar esto, ¿sí? E ir miniaturizando en la escala de longitud hasta casi llegar a la escala nanométrica, ¿sí? Entonces, esto va decayendo y esto va a quedar constante en el tiempo porque no es posible seguir miniaturizando dispositivos, ¿sí? Por las limitaciones que tenemos para la manipulación de objetos. Y bueno, ustedes, el que tenga algún procesador moderno en su PC, que sea, no sé, hoy en día están muy de moda los Ryzen de AMD o los i5, 7, 9 de, de Intel. Si alguien lee con atención la miniaturización o la escala que tienen los objetos más pequeños en esa red de transistores que tiene un microprocesador de computadora, están en la escala de las decenas de nanómetros. O sea, 20 nanómetros, 30, 50, 70. Incluso creo que los más avanzados, los nuevos, han llegado a romper la escala de los 10 nanómetros. Pero más, un dispositivo más pequeño que eso ya no es posible de fabricar, ¿no? Entonces hemos llegado ahí a un límite. Y el otro enfoque es ir desde los átomos y moléculas, ¿sí? Que tienen una escala y un tamaño subnanométrico en un paradigma que es el bottom-up, ¿sí? O sea, el ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Y el ir manipulando objetos de manera tal que yo pueda construir un dispositivo, ¿sí? Para un determinado propósito que puede ser muy relacionado con qué es la electrónica a nanoescala. Y ahí convergen lo que es la revolución de la nanotecnología. Entonces, bueno, hace unas cuantas décadas ha comenzado esta revolución y lo hemos visto en películas, lo hemos visto que el término nanotecnología, nanoobjeto, nanobots o robots en miniaturas, por ejemplo, está muy en boga hoy en día. Bueno, aquí hay bueno, algo que tiene que ver con los límites de resolución y la evolución temporal para estas microscopías, ¿sí? Hace mucho tiempo la microscopía electrónica ya ha venido avanzando de manera tal que estamos del orden de los Armstrongs en resolución, ¿sí? Y casi picométricas, ¿sí? El microscopio de mayor resolución en el mundo llega casi al picómetro, el microscopio de transmisión, ¿sí? Creo que es de la empresa Hitachi. Bueno, sé que ya ha rebasado esta barrera, pero en la década del 80 ha ido avanzando con esta nueva tecnología que era poder manipular en escala nanométricas esas puntas construidas por piezoeléctricos. Entonces, bueno, ahí ha habido una competencia y una convergencia de ambas microscopías, ¿sí? Entonces, la magnificación de la cual estamos hablando, ¿sí? Es del orden del millón y más, ¿no? O sea, pues es una altísima magnificación de lo que estamos haciendo. Bueno, esto lo dejo como una diapositiva para que vean cómo la línea de tiempo ha llegado a que sean, por ejemplo, capaces con este microscopio de
manipular átomos individuales, y los investigadores que han participado en esto, que son Binning y Roer, ¿sí? Han podido manipular objetos, creo que eran átomos de cesio, eh, sobre una superficie, si mal no recuerdo, de carbono. Han sido capaces, por ejemplo, de manipular átomos y disponerlos sobre una superficie y formar la sigla IBM. Bueno, esto les valió, como les dije en la clase anterior, el premio Nobel, ¿sí? El cual fue compartido por Kruska, ¿sí? Que fue un ruso, un científico que en la década del 60 desarrolló el primer microscopio electrónico de transmisión. ¿Sí? Entonces, bueno, 2 décadas después, casi 3 décadas después, vino el reconocimiento de Kruska, ¿sí? Junto con el de de este novedoso microscopio. ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos el piezoeléctrico, ¿sí? Que es un dispositivo en el cual se simplifica a través del movimiento en unas coordenadas y, x y z. Z es el eje de la profundidad. Y se supone que esta punta es tan aguda que termina casi en un átomo. ¿Sí? O sea, hay diferentes técnicas para fabricar estas puntas. Algunas se fabrican manualmente y otras se construyen y se compran. Eso depende. Pero básicamente el concepto es que esto es tan agudo que casi termina un átomo. ¿Sí? O sea, idealmente termina un átomo, o sea, que se controla dentro del orden de las décimas de Armstrong, la agudeza, ¿sí? O el tamaño de esa punta. ¿Sí? Entonces después se barre, ¿sí? Esto se barre sobre la superficie y en el caso de la microscopía de efecto túnel, ¿sí? Lo que se registra es una corriente que depende de la distancia. Cuanto mayor es la distancia, menor es la corriente y viceversa. ¿Sí? Hay una dependencia exponencial, pero que a los fines de las distancias que se maneja es como si fuera directamente proporcional, ¿sí? Es decir, cuando la punta, esta es la punta que termina idealmente en un átomo o en un grupo de átomos, ¿sí? Acá esto sería amplificado, se encuentra muy cerca de la superficie, se va a registrar una corriente. Esa es una corriente de túnel, que se debe a un efecto cuántico, efecto túnel, y que no está descrito por la física clásica, ¿sí? Eh, Necesitan la física cuántica para explicar ese efecto. Y cuando esta punta se aleja un poquito, cuando hay un pocito en la superficie, la corriente disminuye. ¿Sí? Entonces, lo que se mide en realidad son corrientes. ¿Sí? Cuando está muy cerca, la corriente es mayor; cuando está lejos, la corriente es menor, y así, en una línea de barrido, eso me va a dar un perfil de corriente. ¿Sí? Después, si me muevo una línea más hacia aquí, hacia afuera de la pantalla, vuelvo a barrer, me sigo moviendo hacia afuera, y bueno, eso después se reconstruye y se interpreta en una imagen tridimensional. Obviamente, fíjense en la aplicación de la diferencia potencial en diferentes caras de este piezoeléctrico, permite, ¿sí? El movimiento controlado de esa punta. ¿Sí? O sea que este es el piezoeléctrico, esta es la punta. ¿Sí? Bueno, esto termina idealmente en un átomo, si hacemos un zoom, ¿sí? Y básicamente el efecto túnel es proporcional a la corriente, ¿sí? Número de electrones y a la corriente, ¿sí? Entonces, en eso se basa el efecto túnel. Ahora lo vemos un poquito más en profundidad. Pero esa punta obviamente tiene que ser un material conductor. En general es tungsteno o aleaciones de platino iridio que se forman por una corrosión electroquímica controlada de un material que se lo hace terminar en punta, o si no, con algún método de corte especial para generar eso. Entonces, de acuerdo a la diferencia potencial que existe,
se debe aplicar una diferencia potencial aquí para que ese electrón pase esa barrera de energía, ¿sí? Porque esto no está, este sería el espacio entre la superficie y la punta. Esa diferencia potencial permite la migración, pero esa migración no es como cuando se descarga un rayo, ¿sí? No es a una elevada diferencia potencial, no es como cuando salta una chispa en una bujía, ¿sí? Que hay tanta diferencia potencial que se produce la ionización de las moléculas de gas y después salta una chispa para producir la descarga, ¿no? Aquí las diferencias potenciales son muy bajitas, son del orden de unos cuantos voltios o unos cientos de milivoltios. Entonces, no se trata de ese efecto, este es otro efecto. Es un efecto donde, si bien la energía de este electrón o la energía electroquímica o el potencial electroquímico de ese electrón, que es el nivel de Fermi, no alcanza para producir esto o para saltar esta barrera, ¿sí? El electrón penetra esta barrera y pasa hacia el otro lado. Ese es el efecto túnel. Entonces, el efecto túnel lo que produce no es posible debido al potencial electroquímico de ese electrón en la punta. ¿Sí? El potencial electroquímico se llama nivel de Fermi para los electrones, ¿sí? El que haya visto por ahí termodinámica o físico-química tal vez lo sepa. Eh, y desde el punto de vista de la función de onda que describe ese electrón, se produce en ese espacio la superposición de esas ondas, ¿sí? Y el cuadrado de esa función de onda es la probabilidad de encontrar a la partícula en esa región, ¿sí? Es decir, como que, un segundo. Eh, es como si, denme un segundito. Entonces, imaginen que ustedes, de acuerdo a la física clásica, tengan una pared acá. O sea, la tapia en vecino, ¿sí? Y ustedes estén con una pelotita de tenis, ¿sí? A esta altura, ¿sí? Lanzan la pelotita de tenis, ¿sí? Contra la pared. ¿Y qué opinan? ¿Qué va a pasar? La pelotita de tenis impacta acá, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y vuelve hacia donde nosotros estamos. Claro, dependiendo de elasticidad de choque, de cuánta energía será a la pared, ¿no es cierto? Va a retornar hasta cierta distancia hacia nosotros, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un observador de acá, de este lado, créanme que eso es un ojo, ¿sí? Este, ¿Vería la pelota o no vería? ¿Qué opinan? No. No, bueno, eso es lo que está descrito por la física clásica. O sea, la única forma en la cual yo podría hacer que el observador vea la pelota es lanzándola hacia arriba, o sea, dándole una energía potencial suficiente como que para que pase la altura, ¿no es cierto? Suficiente como para que pase esa barrera y caiga del lado donde está el observador, ¿sí? Esa es la única forma. Si me subo acá y lanzo para allá, o la lanzo de esta manera para que la partícula pase, ¿no es cierto? Eso es lo que describe la física clásica. Aunque parezca increíble, la física, la parte cuántica, ¿sí? Dice que si esa partícula es un electrón, recuerden que los fenómenos cuánticos se manifiestan
Primero, o sea, se han comenzado a estudiar cuando la física clásica no podría explicar ciertos fenómenos, ¿sí? Pero esos fenómenos tienen que ver con el mundo atómico y subatómico. Es decir, cuando las partículas son muy pequeñas, empiezan a manifestarse esas propiedades cuánticas, vamos a decir. Entonces, para la física cuántica, ¿sí? Si nosotros lanzamos esa pelota, ¿sí? Existe la probabilidad, ¿sí? De que cuando la pelota de acá, ¿sí? Su función de onda, si esa pelota es un electrón, ¿no? Su función de onda, si esto traía una onda, una función de onda asociada que describe el hamiltoniano de la partícula, ¿sí? Esa función de onda es capaz de penetrar con la función exponencial, ¿sí? Que decae exponencialmente con la distancia, ¿sí? Y es posible que una fracción de la pelota, a ver, vamos a hacerlo esto un poquito más, con una amplitud un poquito más grande, es posible que del otro lado aparezca la pelota. Es decir que hay una fracción que va a rebotar y va a volver, pero el observador va a ver una pelota con cierta probabilidad que está de este otro lado. Y te mira, profe, eso es algo imposible, increíble. Bueno, la física clásica describe eso. Entonces, existe la probabilidad mínima, pero existe de que haya una fracción de la pelota que pase la pared, sin haber superado esta barrera de energía. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Al efecto túnel? ¿Lo habían sí, lo escuchado? veo. Excelente, muy bien. Entonces, queda comprendido de que, bueno, existe la probabilidad de que esa pelota aparezca del otro lado. Si estos son electrones en el experimento de efecto túnel asociado a la microscopía, esta distancia sería la distancia que hay entre la punta y la superficie que se está explorando, ¿sí? Entonces, esa, esa corriente túnel, ¿sí? Que se mide disminuye exponencialmente con la distancia. Entonces, cuanto más cerca, más corriente; cuanto más lejos, menos corriente. Y eso es lo que después se interpreta como llamada. Bien. Entonces, continuamos. Entonces, bueno, hay dos formas de medir esa corriente. La más común es, se da la diferencia potencial necesaria entre la punta y la superficie. La superficie y la punta deben ser conductoras. Y a esa diferencia de potencial constante y altura constante se mide la corriente. Entonces, acá donde está más cerca, la corriente es más grande que en este intersticio, ¿sí? Con este pocito, ¿sí? Entonces la corriente es más chica, ¿sí? Y la otra es medir la corriente constante y medir la altura o la diferencia potencial que se necesita en el piezoeléctrico para compensar la corriente. Entonces, medimos a corriente constante. Fíjense que este vectorcito que representa la corriente, si bien la corriente no es un vector, no es, está de la misma intensidad, o sea que la corriente aquí es la misma, pero para mantener esa misma corriente en esta región se ha necesitado aplicar una diferencia potencial para bajar esto, ¿sí? Para bajar a través del piezoeléctrico, y eso es lo que se registra, ¿sí? O la diferencia potencial necesaria para acercar o alejar el piezoeléctrico y mantener la corriente constante, eso es modo corriente constante, y la otra es altura constante, la anterior. Los dos dan informaciones similares, ¿no? Entonces, bueno, así se mide la corriente y fíjense que esa corriente está modulada por la superficie. ¿Mm? Con respecto a los piezoeléctricos, no hay de diferente
hay, se disponen de diferente manera estos electrodos, ¿sí? Y la diferencia potencial entre esos electrodos produce esa distorsión en el piezo eléctrico y eso es lo que produce el movimiento, ¿sí? Si esto se hace oscilando de un lado hacia otro, esto produce un barrido. Entonces, ese barrido se debe a la diferencia potencial oscilante que se le suministra al, al piezo eléctrico, ¿no? En general son de cuarzo o un material que se usa mucho es el PZT, titanato de circonio y plomo, un material cerámico, ¿no? Entonces esa geometría sólida como esta o geometría de tubo, estos son tubos, cualquiera de las dos se puede usar. Bien, perfecto. Algunos ejemplos, ¿sí? Esta es la superficie grafito. Créanme que eso es la corriente de vida a los electrones alfa o beta que contiene las láminas del grafito, ¿sí? O sea que eso es el contorno atómico de una superficie de grafito que está altamente orientada, ¿no? O sea que se pueden visualizar átomos. Realmente increíble, ¿no? Bueno, se pueden, fíjense en cómo es una imagen de microscopía de barrido electrónico y cómo es una imagen, ¿sí? Eh, de efecto túnel para esa misma fractura, por ejemplo, ese mismo defecto. ¿Cómo es el equipo? El equipo es realmente muy simple, ¿sí? Lo que es complejo es toda la electrónica para amplificar esa corriente, mantener esto estable, evitar las vibraciones, porque se imaginarán que las vibraciones afectan a la microscopía cuando la resolución pasa los 200.000 por y, y en la magnificación, perdón, la magnificación pasa los 200.000 por y la magnificación que han visto que se obtiene en estos equipos puede llegar hasta el millón o incluso pasarla. Las vibraciones son críticas en las medidas de este tipo. Entonces hay todo un sistema de aislación de vibraciones, hay toda la electrónica que permite el control de la posición del piezo eléctrico que estaría acá. Entonces el piezo eléctrico está ahí, la puntita debería salir por ahí, ¿sí? Y eso después se acerca y se barre la superficie. Eh, es relativamente sencillo. Fíjense que aquí tienen una lupa, ¿sí? Estereoscópica, una cámara, ¿sí? Para ver la posición. Y el dispositivo es más o menos de ese tamaño, ¿no? Que tendrá 10 centímetros por 10 centímetros ahí, o sea que es bastante pequeño. Después, bueno, todos los cables se unen con la parte electrónica que está abajo, al costado, etcétera, pero el equipo en sí, el cabezal del equipo es bastante pequeño. No se necesita vacío, ¿sí? Eso es una gran ventaja que tiene la microscopía de barrido por sondas, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo de monocapas autoensambladas de un alcanotiol, por ejemplo, en una superficie. Estos son capaces de unirse con una unión tiol, por ejemplo, este es un metal y tiene eh, un azufre, ¿sí? Oro azufre, se forma un enlace tiol ahí, por ejemplo, ¿sí? Y estas monocapas después se autoensamblan por fuerzas interacción cooperativa, ¿sí? Entonces si hay uno o dos, van a estar formando pequeños agregados de isla, pero una vez que se cubre la cantidad que tiene la monocapa, todo se autoensambla, ¿sí? O sea que no solo prevalece la fuerza o el enlace de unión con la superficie, sino también los enlaces laterales del tipo de Van der Waals. Entonces esto se comporta como un trigal, vamos a decir así, ¿sí? Y, y tiene cierta movilidad, ¿sí? Entonces esos son monocapas autoensambladas, ¿sí? De un alcanotiol sobre oro, por ejemplo. Aquí tienen que se llama corralito cuántico, ¿sí? Átomos de hierro sobre cobre, ¿sí? Formando esto, ¿sí?
Fíjense que esto es la temperatura de 4 Kelvin, ¿no? Temperatura muy baja. Bueno, eh, de, el concepto general de microscopía de barrido por sonda surge dos de las más importantes que acabamos de ver, la de efecto túnel, la que vamos a ver a continuación de fuerzas atómicas, la fuerza atómica modulada, ¿sí? De fuerzas laterales, de fuerzas magnéticas, eh, bueno, del efecto térmico que hay entre la punta y la superficie, fuerza eléctrica. Entonces, dependiendo de realmente de las propiedades que tenga la punta, yo podría medir diferentes interacciones entre la punta y la superficie. Sí, en el caso de la fuerza magnética, seguramente hay un material paramagnético, ¿sí? En la punta, y es posible medir las propiedades magnéticas, ¿sí? De la superficie con una punta que es magnética, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fuerzas de atracción en zonas que son paramagnéticas y ausencia de fuerzas en zonas que son diamagnéticas, por ejemplo. Entonces, esto ha dado a origen a una familia de diferentes microscopías derivadas de esta microscopía general que van a depender de las propiedades de la punta, ¿sí? Sé que hay una, una descripción de qué se mide en cada una, ¿sí? Fuerza de fricción, transferencia de calor, ¿sí? Fuerza electrostática, etcétera, ¿sí? Entonces, hay en general los equipos, estos equipos son multipropósitos y en general los equipos modernos no solo hacen STM o no solo hacen AFM, sino que dependiendo de la punta que se disponga, pueden medir todo esto. Con respecto a la microscopía de fuerza atómica, también se acerca una punta a la superficie, pero en este punto no se mide, no hay una diferencia de potencial y no se mide la corriente túnel, sino lo que se mide es cómo esa punta a cierta distancia de la superficie sufre ciertas atracciones o interacciones que dependen de la topografía y de la distancia, ¿sí? Entonces, en un lugar donde esté cerca va a sentir una atracción o repulsión, y eso se va a medir hasta cierto punto, una atracción, pero después cuando los núcleos estén lo suficientemente cerca, los núcleos de los átomos me refiero, así va a tener una fuerza de repulsión. Y esos movimientos se traducen a un detector que está acá, a través de el camino óptico de un láser. Esta superficie reflejante, entonces, está totalmente alineado acá en el centro del detector, ¿sí? Si esto se mueve hacia arriba hacia abajo, esto se mueve acá, ¿sí? Y esos movimientos después se pueden traducir con las señales eléctricas de corriente, diferencia potencial que se puede este, amplificar para este fotodetector. Entonces, acá tienen una punta, ¿sí? En general, estas puntas son de nitruro de silicio, ¿sí? Son puntas muy agudas, se las compra directamente, ¿sí? Entonces esto es lo que se registra. Esta diferencia, este delta de Z que se registra cuando se dobla el cantilever, ¿sí? Esta es la punta, este es el tip, y este es el cantilever, la parte ese voladizo donde se produce la difracción. Obviamente la deflexión de este cantilever tiene que ver con las propiedades elásticas de esto, de la K del resorte, vamos a decir, de este cantilever o voladizo, ¿sí? Hay puntas más duras que van a deflectar o se van a torcer poco, y hay puntas más blandas que se van a torcer más, dependiendo de la K del resorte, vamos a decir, de este sistema, ¿sí? Entonces eso después se traduce en este dispositivo. Bueno, hay dos regiones para trabajar, ¿sí? De acuerdo a la atracción y a la distancia, o al tipo de fuerzas
que se dan entre la punta y la superficie, en una región donde no hay contacto, ¿sí? Y una región de contacto, ¿sí? O sea, eso va a depender de las fuerzas atractivas o repulsivas que haya entre la superficie y la punta, ¿sí? Entonces, vamos a decir, en algunos se acerca tanto a la punta que la punta se pega. Entonces, esto se registra la fuerza, porque bueno, eso depende de la deflexión y de la constante. Es posible conocer la fuerza restauradora o la fuerza en el resorte, ¿sí? Cuando la punta se acerca, ¿sí? Se acerca, se acerca, se acerca, no, de acá es, ¿sí? No, de acá es. La punta se acerca, fíjense en cómo se va deflectando, yo voy aplicando fuerza, entonces la punta ya ha dado con la superficie y se está doblando, ¿sí? O sea que aquí ya ha entrado en contacto con la superficie, pero después empiezo a alejar la punta, ¿sí? Aquí yo estaba acercando la punta a la superficie, ¿sí? Entonces primero esto, después ahí ha empezado a, a ver una fuerza repulsiva o a empujar a la superficie y esto empieza a torcerse, pero después, cuando ahora intento alejar la punta de la superficie, es el camino celeste y se observa esta histéresis. Esta histéresis es debido a que, bueno, ahora empiezo a alejar, pero fíjense, la punta, yo estoy estirando hacia arriba el voladizo, el cantilever, ¿sí? Pero acá miren la deflexión que sufre la punta, como que quedó pegada en la superficie. Entonces eso le da cierta histéresis a este diagrama de fuerza a distancia. Después estiro tanto que en algún momento se despega la superficie y vuelvo a esta situación. Entonces, en esta región, perdón, la punta está en contacto con la superficie y está interactuando, ¿sí? Con la superficie está pegada a la punta, como dice así, entre comillas, ¿sí? ¿Eso se entendió o no? Sería Sí, como pero que no la... peligro de que se dañe. Ah, no, no, claro, las fuerzas que se utilizan son del orden de los nanonewtons. Si te pasas de eso, sí, la punta se rompe y se estrella el cantilever con la superficie. Sí, eso está perfectamente calibrado a través bueno, de las pequeñas distancias que se mueven los piezoeléctricos, ¿no? Eso está perfectamente calibrado. Y para que se den una idea, la magnitud de las fuerzas del orden de los nanonewtons. Si nos pasamos de eso, y si acá sigo apretando, sigo aproximando, sigo apretando, bueno, esto se va a quebrar, se va a romper, se va a estrellar. ¿Mm? Entonces tengo que sacar, alejar y cambiar la punta de nuevo, ¿sí? Suele pasar si me aproximo mucho y si aplico mucha fuerza, puede romperse. ¿Mm? Pero bueno, esto es lo primero que se hace para proteger si el sistema está trabajando como debería trabajar, ¿no? Es la curva de fuerzas. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, esa deflexión se detecta, pero también, fíjese, si yo tengo un detector bipolar, la relación o el cociente entre la señal que yo obtengo arriba y abajo me daría una idea de cómo es ese cociente de diferencia potencial o de electricidad, o de corriente, perdón, que se está midiendo acá. Sabiendo ese número, yo puedo inferir si ha ido hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Pero si el detector es cuadrupolar, ¿sí? También tiene dos polos de acá, ¿sí? Este es bipolar, un polo arriba, otro abajo. Este es cuadrupolar, arriba, abajo y a los costados. También podría detectar la interacción lateral. O sea, si lateralmente hay un objeto que atrae o repele a la muestra, si hay un objeto absorbido, por ejemplo, sobre la superficie, esta fuerza lateral o la deflexión lateral también me estaría indicando una interacción con la punta, ¿sí? Bueno, a ver, un segundo. Bueno, con fuerzas magnéticas, sí, el tip debería tener eh, ser paramagnético y eso va a dar interacciones magnéticas, ¿sí? De acuerdo con cómo estén los espines electrónicos, ¿no? O sea,
Entonces eso me va a dar una imagen, ¿sí? Topográfica, aunque la superficie sea plana, y esa topografía debe ser interpretada como diferentes dominios magnéticos en el material. Bueno, la fuerza lateral, ¿sí? Eh, Cómo esa fuerza lateral me puede indicar si el objeto tiene curvatura pronunciada o no, ¿sí? Y también hay una microscopía que es la de modulación de fuerza, ¿sí? O sea, se modula, se hace vibrar la punta, ¿sí? Y en las regiones duras esa vibración, ¿sí? No es amortiguada, ¿sí? Si yo modulo el movimiento de la punta, se voy tocando y alejando, tocando y alejando, tocando y alejando, ¿sí? Y la frecuencia que yo observo en el detector es esta, ¿sí? En una región dura donde no haya amortiguamiento, ¿sí? O de la vibración, ¿sí? En una región que es capaz de absorber eso, la amplitud cambia. Entonces también yo podría discernir entre partes duras y blandas con la microscopía de fuerzas atómicas, ¿sí? O sea que podría estudiar materiales absorbidos, propiedades mecánicas de los materiales absorbidos, si tengo un gel, ¿sí? Si tengo una parte vítrea, eso lo podría discernir con este modo de operación que es el de modulación. ¿Mm? Bien, un segundito, por favor. Bueno, yo allá por el año 2000, el 2000, 2003, estoy trabajando en un microscopio en Córdoba. ¿Sí? Ese tiempo era nuevito, ahora ese ya no funciona, tienen otro ahora. Eh, Donde, bueno, trabajé en dos sistemas, ¿sí? Con AFM y STM, bueno, varios sistemas, en realidad, liposomas sobre una superficie plana como la mica, y cobre con monocapas autoensambladas, y después HOPGs, carbono pirolítico, grafito pirolítico altamente orientado, ¿sí? Bueno, básicamente voy a pasar rápidamente esta transparencia. Bueno, fíjense que hay una diversidad. Este es el cantilever no, perdón, este es el chip que contiene la punta. Este es el cantilever. Ahí están un segundito, voy a hacer grande. Aquí están los cantilever y ahí no se ve hasta la puntita. O sea que este es el voladizo, ¿sí? Y ahí en ese voladito están las puntitas, ¿sí? Estas son microscopías SEM de la puntita. Y hay algunos que tienen diferente constante de fuerza. Hay algunos que son más duros, más blandos. Fíjense que para el mismo material de construcción del cantilever, cuando más cortito, la constante es más duro, ¿sería? Y aquí es más blando, ¿sí? Y aquí, bueno, es otro material, ¿no? Que se cumple lo mismo. Bueno, estas son las curvas de fuerzas. Ahí están un poquito para mejor explicadas con el gráfico, ¿sí? Y esto era lo que les quería mostrar, este GIF, que bueno, fíjense cómo esas interacciones producen la deflexión en el cantilever, ¿sí? Y esa deflexión se debe a la interacción de la superficie con la punta y eso se registra en ese detector óptico. Bueno, fíjense que sí, la mica, de cuarzo básicamente, es muy plana. El orden de esto en Z, de un corte que se hace, fíjense que la rugosidad del orden de los Armstrong, sí, es muy plano.
Y después cuando colocaba mucho fosfolípido, había zonas donde no se cubría con el fosfolípido y eso se interpretaba como esas partes menos profundas, ¿sí? Y después, variando la concentración, era posible observar cómo se armaban estas vesículas de ese fosfolípido. Este es un ruido electrónico en la imagen, cómo se armaban esos fosfolípidos. Entonces, ahí tenía un liposoma, ¿sí? Armado con ese fosfolípido y se lo podía caracterizar con AFM, ¿sí? Muy interesante ver ese huequito, cómo se observa el perfil ahí. Aquí tengo uno encima del otro, ¿sí? O sea, primero se ha formado una monocapa y después otra capa de vesícula por encima. Bueno, esta es la superficie de un cobre, ¿sí? Con un pulido, un ataque con ácido nítrico y después un pulido químico, ¿sí? Con un abrasivo, ¿sí? Aunque la superficie aparezca brillante para nosotros, fíjense en la rugosidad que tiene esa superficie, ¿no? Esta rugosidad del orden de los cientos de los nanómetros, ¿no? Y bueno, después sobre eso intenté depositar capas de alcanotiol, ¿sí? Y lo que intentaba era formar ese trigal sobre del cobre, después aplicar mucha fuerza, ¿sí? Empezar a barrer ahí, mucha fuerza, fuerza, y con eso sacar mecánicamente la capa de la molécula que había absorbido, ¿sí? Y después medir la altura de la cadena de fosfolípidos. Sí, en ese entonces estaba muy de moda algo que se llama nanoshade, o sea, nano afeitado, ¿sí? Sacar eso de la superficie. Y después, respondiendo a lo que preguntaba la compañera, ¿sí? Es cómo aplicando la fuerza yo podía dañar incluso la superficie si la dureza de, de la punta lo permitía, ¿sí? Entonces esto es cobre metálico y entonces aplicado fuerza y empezaba a pasar varias veces ida y vuelta sobre esa región hasta armar un huequito. Entonces, no, eso sirve para demostrar que se puede, por ejemplo, hacer circuitos, ¿sí? A escala nanométrica sobre una superficie, ¿no? Eh, bueno, con respecto a la, al STM, esto es carbono pirolítico altamente orientado, High Oriented Pyrolytic Graphite, creo que es, ¿sí? O sea, es grafito. Y ustedes saben que el grafito tiene estos planos que interaccionan por fuerzas de Van der Waals con otros adyacentes por debajo, por de arriba, ¿no es cierto? Y eso le da una propiedad lubricante al grafito, por ejemplo, ¿sí? Porque estos planos se pueden desplazar uno con respecto al otro. Y lo que se observa en microscopía STM no son los 6 átomos, sino solo son 3, son los alfa, ¿sí? Debido a efectos cooperativos que hay entre los diferentes planos, ¿sí? Solo es posible observar 3. Entonces, la imagen que se obtiene, fíjense en estos son los átomos, pero son los átomos alfa. O sea que aquí le falta la información todavía de los átomos beta. Sí, o sea que también hay que saber interpretar la imagen de efecto túnel porque se debe a efectos topográficos y a efectos electrónicos. ¿Sí? O sea que bueno, que también cuando se obtiene una imagen de efecto túnel, también se hace una simulación del material para ver cuáles son los estados que aportarían esa corriente túnel. Y bueno, ya se sabe que los únicos que son observables en superficie para el grafito son los alfa. ¿Sí? Los beta no se los observan. Bueno, después había una ciclodextrina que formaban como un barrilito y ese barrilito después se autoensamblaba, bueno, hay imágenes bonitas de diferentes tipos, ¿sí? Y bueno, es posible medir las distancias que hay entre los átomos, entre los agregados, etcétera. Bueno, eso fue un trabajo que estuve haciendo
durante unos años, hace mucho, cuando era joven. Y a ver, para un segundito, por favor. Y por último, he dejado unos videos. Básicamente, esta animación, bueno, muestra cómo la punta, ¿sí? Para una diferencia potencial dada, ¿sí? Eh, permite registrar una corriente. ¿Sí? Y esa corriente, fíjense, es proporcional, ¿sí? A la distancia. Cuanto más cerca, más corriente túnel se registra, y eso después se interpreta en una imagen topográfica, ¿sí? Hago la salvedad de que si hay un material que no conduce acá, ¿sí? No se va a observar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí que no veamos la corriente de túnel no quiere decir que el material no esté, o que ese átomo no esté presente, o esa molécula no esté presente, ¿no? Después, algo interesante, bueno, adelanto un poquito, de ver es cómo podría pegar con la polarización adecuada, podría, vamos a decir, pegar un átomo en la punta, ¿sí? Y moverlo. Entonces, se podrían armar eh, objetos sobre una superficie adecuada con este tipo de sondas o de puntas, ¿no? Luego les quería mostrar algo de, a ver, una animación de cómo, un poquito más en detalle de cómo se registran esas deflexiones, ¿sí? Con ese láser en la microscopía de fuerza atómica, ¿no? Fíjense, en eso sería una vista de cerca, ¿sí? Y una galería de imágenes para, fíjense en una bacteria dañina sobre salmonela, por ejemplo, de un alimento, cadenas de ADN, ¿sí? Moléculas de polímeros sobre un papel, átomos de carbono en el grafito. Estas son las imágenes que yo le mostré que obtuve hace mucho, y que la presentación tenía varias de esas,
¿sí? Y por último se me ocurre buscar eh, de- most, clicar, no, smallest car. No, no está. A ver, déjenme buscar un segundo. Eh, el auto más pequeño del mundo. Creo que Balzani era Vincenzo Balzani. El científico que logró eh, disponer átomos en una superficie. Instituto de Física. Un segundo. No lo estoy encontrando. Formado por átomos, vamos a poner. Un segundito. Hay una animación muy bonita que no la estoy encontrando, pero de igual manera les muestro esto que encontré. Yo sé que sobre una superficie donde hay cierta repulsión, ¿sí? El auto de Vincenzo Balzani está muy bueno, no lo he encontrado rápidamente, pero después googleen ustedes. Él pone sobre grafeno unos cuantos átomos, ¿sí? Y que hacen como rueditas y que van girando. Hay animación muy buena de ese experimento y de cómo se pueden manipular moléculas y átomos y hacer que se desplacen. En este, por ejemplo, aparece un nanocars, ¿sí? Veamos de qué está hecho. Eh, a ver cómo se es la carrera. Bueno, dice de qué están hechos, pero son moléculas que se están moviendo sobre una superficie, ¿sí? O sea, de escala, dicen, nanométrica, ¿sí? Entonces, bueno, esos son nanotitos. Y también, puede a ver, molecular machines. Molecular machine. Sí. O sea, fíjense en moléculas, bueno, que incluso han valido el premio Nobel, si bien no son con manipulación de átomos como hace un momento, ¿sí? Es cómo funcionan estas maquinarias moleculares y cómo con la manipulación de átomos es posible formar esos pequeños micromotores, ¿no? Bueno, les dejo la inquietud, ¿sí? Hay bastante poniendo molecular machines, ¿sí? Para que vean. A ver, Molecular ahí está, ese. in the day. Exhausted, Hannah comes home and must wash her clothes and A ver si aparece. Ah, no, Savacher, no era Balsani, con razón no lo encontré. Dicen, son átomos de cobre, dice carbono, se aparece el bendito auto.
bueno, no aparece acá, pero les sugiero que hagan una búsqueda y vean, en alguno van a encontrar ese autito del cual les hablo, que es fantástico, ¿no? Que se ha logrado manipulando átomos con microscopía de barrido por sonda. ¿Sí? Todo un submundo eh, fascinante al respecto. Bien, ¿tienen alguna consulta, comentario, duda? Profe, No, sí, bueno, Sí, escucho. la pregunta es que al final del viernes se va a hacer el práctico o qué va a suceder. No, bueno, yo ya les había avisado que al inicio de la clase a los compañeros de que, y está publicado, de que va a ser el parcial.